¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Nosotros estamos bien, gracias al Señor. Mi esposa bien, mis hijos bien. Aquí en este momento está lloviendo, está un poco de frío. Pero vamos a comenzar la administración. Espero que ustedes estén bien, que ya las cosas estén funcionando como el Señor lo ha preparado y que podamos seguir entendiendo un poquito más sobre el Señor. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis 2, versículo número 7. Génesis, capítulo número 2, versículo número 7. Estoy en la palabra del Señor, la Escritura, en Génesis, capítulo número 2, versículo número 7. Y la Escritura dice así: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otra vez, capítulo número 2 de Génesis, versículo número 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por favor, si usted tiene costumbre de subrayar alguna parte, algún punto, por favor le pido que lo haga y subraye, destaque el verbo formar, el verbo soplar y la palabra aliento. Amén. Amén. Ok, entonces nosotros vamos a aprender hoy a respecto de esas palabritas. Primero, entender que nosotros tenemos la identidad del Señor porque fuimos formados con sus propias manos. En otros textos dicen que nosotros fuimos creados, pero me gusta ese texto de Génesis porque dice en el capítulo número 2 que acabamos de leer, que dice que nosotros somos formados. Eso quiere decir que el Señor nos colocó en sus manos y nos dio forma. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces es tan significativo porque cuando uno hace, por ejemplo, un muñequito de greda o de plasticina, se quedan impregnadas nuestras huellas digitales en ese muñeco. Así con el Señor nos formó, o sea, nos tomó en sus manos y nos fue dando forma. Los verbos que yo quería trabajar hoy día, que yo quise dar importancia un poquito al verbo soplar, al verbo formar, para que usted entienda cuán importante también nosotros somos, porque fuimos creados y formados de las manos del Señor. Y me gustaría que ustedes me acompañaran con el verbo soplar en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, no sé cuándo lo van a ver, pero que me acompañen con el verbo soplar. ¿Ok? Yo tengo aquí la definición, como siempre me gusta hacerlo, la definición de la palabra soplar referente a Génesis 2. A Génesis 2, la palabra soplar significa respirar, impartir. Soplar viene del hebreo nafak. Respirar, impartir. ¿Ok? Y aliento significa Shama en hebreo, y dice impulso de vida, estímulo de vida. Entonces soplar significa respirar, impartir. ¿Entienden lo que significa ese verbo de impartir? Pasar de mí para otra cosa, pasar de Dios para el hombre. Es el traspaso de impartición. No sé si ese verbo está en español, pero impartir no es lo mismo que repartir. Repartir se divide. Algo se divide cuando se reparte. Aquí se imparte, o sea, se entrega de él mismo para otro ser. Está impartido. Amén. Entonces tenemos el verbo soplar, que es respirar, impartir, y el verbo
en la palabra aliento, que es impulso de vida, estímulo de vida. Entonces, Dios sopló en el hombre o el espíritu para que él se tornase hombre. Por mucho tiempo nosotros habíamos aprendido de que Dios había soplado las narices de la criatura, de Adán, del ser que estaba creando, y había colocado su ser divino, espiritual. No. Esa palabra en el original no está diciendo que es el espíritu de Dios, está diciendo que es el espíritu del hombre. Sopló el espíritu del hombre para que él se tornara ser viviente. Mire, en Génesis 2, al finalcito dice así, del capítulo número 2, versículo número 7, dice: y fue el hombre un ser viviente. No dice ahí, fue el hombre un ser espiritual. Entonces, el aprendizaje que tenemos en primera instancia es que cuando dice que sopló, ¿cierto?, en el hombre, sopló, impartió el espíritu del hombre, el impulso de vida, sopló el aliento de vida. Ese aliento, ese soplo de vida, ese impulso de vida, es impulso de la vida humana, de hombre. Dios sopló en el hombre el espíritu para que él fuese hombre. Cuando Dios sopló en Adán, le dio vida de ser viviente. Amén. Entonces, Dios sopló y le dio vida a Adán como ser viviente. Amén. Dice, cuando Dios forma al hombre a su imagen y semejanza, lo cría con la capacidad de crear, hacer manifestar lo que Él manifestó en la tierra. Otra vez, cuando Dios forma al hombre a su imagen y semejanza, Él lo cría con la misma capacidad de Dios, de crear, de dar vida, de manifestar vida. ¿Ok? Porque Dios eso que hizo. El poder creativo de dar a luz y gerenciar vida. Le sopló, ¿ok? Le dio vida como ser viviente, pero le dio también el poder creativo de la luz, de dar vida y de gerenciar vidas. Entonces, ¿cuál es el principio de esto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? Que todo lo que hacemos, le damos la vida que está dentro de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros impartimos, lo que creamos, lo que realizamos, le damos lo que tenemos dentro. Todo lo que hacemos lleva lo que tenemos dentro. Mire, mi mamá, por ejemplo, allá en Río Colorado, allá en Chile, ella le gusta tejer. Y ella le coloca lo que a ella le gusta, lo que ella tiene dentro, el amor, el respeto, cuando hace una pieza de tejido. Cuando mi mamá prepara, por ejemplo, el casamiento ese que ustedes participaron, y mi mamita quería pintar las piedras blanquitas, quería adornar bonito, es porque está dentro de ella. Lo que ella crea lleva un sello, lleva la forma de aquello que ella tiene adentro. Amén. Es muy fácil eso de entender con los artistas. O sea, el que escribe una canción, con certeza absoluta, lo que resulta de esa inspiración es lo que el compositor tiene dentro. El pintor, cuando pinta, con certeza absoluta, tiene y lleva lo que representa la pintura, lo que lleva dentro de él. Entonces, todo lo que hacemos lleva lo que tenemos dentro. Amén. Entonces, vamos a ver a Isaías 54. ¿Ok? Vamos a ver Isaías 54. Miren, déjenme buscar. Isaías 54.
estoy encontrando. Isaías 54, versículo número 16. Isaías, capítulo número 54, versículo número 16. Dice ahí: He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas del fuego y saca una herramienta para su trabajo. He aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Amén. Ese verbo soplar, que dice, y yo he creado al herrero que sopla, es el mismo verbo que nosotros estamos viendo. El verbo que está en Génesis, que es nafak, que es soplar, impartir. Cuando el herrero prepara una pieza, la coloca en el fuego, ¿cierto? El rojo vivo, le da martillazos, la pone en el agua y le da martillazos y todo eso, ese proceso, dice que él imparte, el herrero imparte lo que tiene dentro. Amén. Entonces, es el mismo verbo que fue utilizado en Génesis. El espíritu del herrero se manifiesta en la herramienta, en aquello que él creó. En aquello que él creó. El espíritu del herrero se manifiesta en la herramienta, en aquello que él creó. Amén. Todo lo que nosotros creamos o que hacemos recibe lo que nosotros somos. Todo aquello que nosotros creamos o hacemos está de acuerdo, recibe lo que nosotros somos. Nosotros transmitimos parte de lo que somos en aquello que colocamos la mano. Ustedes son hombres de gente de campo, gente que coloca la mano en muchas cosas, en construcciones, en siembras, en plantaciones. Ustedes con certeza absoluta colocan de su espíritu, que no es de ustedes, sino del Espíritu Santo que vive en ustedes, porque no es su espíritu de hombre, es el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Usted coloca de ese espíritu en aquello que usted hace. Amén. Ese es el principio. Todo lo que creamos, impartimos de nuestro espíritu. Entonces aquí cabe, hermanos, una reflexión. ¿Cuál espíritu debemos impartir? Miren, cuando usted aceptó al Señor Jesús, usted tenía el espíritu de Adán. Llegó el Espíritu Santo, se mezcló con el suyo, se fusionó de una fusión con el suyo. Y el que debe imperar, el que debe gobernar es el Espíritu Santo. El suyo tiene que minimizar, tiene que compenetrarse a este que se llama Espíritu Santo. Entonces, ¿con cuál espíritu estamos obrando? ¿Con aquel que nos queda del viejo Adán, del alma viviente, o el Espíritu de Dios que está en nosotros? ¿Cuál es el espíritu que debemos impartir cuando hacemos algo? ¿Sabe por qué? Porque las congregaciones, en lo que yo conozco de Chile, de aquí de Brasil, están llenas de imparticiones de hombre y no de espíritu de Dios. Tan llenas de humanidad. Las congregaciones se imparten elementos humanísticos. O sea, del hombre para rellenar, para, ¿cómo puedo decir? Para poder suplir una necesidad del hombre para el hombre. Porque cuando es impartido el espíritu de vida, nuestro espíritu debe morir, hermanos. O sea, nosotros, seres humanos, en esa formación del Cristo dentro de nosotros, en esa fusión que debe haber entre el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu adámico,
Cada vez que nosotros criamos alguna cosa y le impartimos de nuestro espíritu, de Dios, el espíritu adámico tiene que disminuir, tiene que morir. Y nosotros en las iglesias estamos muy vivos, porque se ministra, se imparte a hombres, se imparte a la carne, se ministra al espíritu de Adán, se ministra al espíritu de vida y no al Espíritu Santo, quien vive en usted, dentro de usted. Amén. Porque cuando es impartido el Espíritu de Dios, nuestro espíritu debe disminuir. Amén, ¿entendió eso? O sea, cuando usted reprende a su hijo en el Espíritu del Señor y cae en el espíritu de su hijo, la reprensión, el espíritu humano de él tiene que disminuir. Cuando mis palabras que está saliendo de mi boca y el Espíritu Santo está hablando ahora con ustedes, y tal vez les chocan algunas cosas, la humanidad, la intelectualidad, el humanismo tiene que morir, disminuir, para que el Espíritu Santo que está dentro de usted se desarrolle, crezca. Amén. Cuando nosotros impartimos el Espíritu de Dios, estamos dentro de una dimensión eterna. Impartimos del Espíritu de Dios para otro espíritu, ahí con certeza estamos en un terreno de un plantío eterno. Amén. Amén. Cuando nosotros impartimos de nuestro espíritu, del espíritu de Adán, nosotros no estamos en la dimensión de la eternidad. Producimos frutos que perecen. Producimos cosas que no son eternas. Amén. Un momento, por favor. Amén. Váyase conmigo, por favor, a un texto en Juan 20, capítulo 20, versículo 22. Por favor. Estoy en Juan, capítulo número 20, versículo número 22. El Evangelio de Juan, capítulo número 20, versículo 22. Y la Escritura dice así, miren. Después de decir esto, sopló a ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vamos a leer un poquito más para encima del 19. Dice, entonces, 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando dice aquí, sopló sobre ellos, ese verbo soplar, no es el mismo verbo soplar de Génesis. Dios sopló a la creación, Adán, el espíritu de hombre, el espíritu de vida, el impulso de vida. Aquí Jesús está impartiendo, está soplando, está impartiendo la vida de Él, la esencia pura, que es el Espíritu de Dios. Y ese espíritu, en esa palabra soplar, en Juan 20, es pneuma, que indica vida espiritual. Soplo de vida espiritual. Y Jesús sopló en los discípulos. Amén. Entonces, tengo otro soplar.
Pero este sí ahora es del Espíritu del Señor. Aquello que es impartido, aquello que es entregado. ¿Ok? Mire, cuando Dios sopla en el hombre espíritu de vida, Él esperaba que el hombre comiera del árbol de la vida, que es Cristo. A partir de ahí, el hombre tendría el Espíritu de Dios. Pero cuando el hombre rechaza esto y se aleja de Dios, él pasa a tener cuerpo, alma y espíritu. Y su naturaleza es para siempre en ese momento adámica. Se torna solo naturaleza humana. Cuando Dios sopla en el hombre espíritu de vida, Dios esperaba que él comiera del árbol de la vida, que es Cristo. Y a partir de ahí el hombre tendría el Espíritu de Dios. Pero no, como se alejó y hizo totalmente lo contrario, él fue a comer de otro árbol, él solamente a partir de ese momento él adquirió cuerpo, alma y espíritu. Y es espíritu de hombre, no espíritu de Dios. Eso quiere decir que esto es un espíritu humanista. El espíritu de Adán, el espíritu que enfoca al hombre. Humanismo es colocar al hombre en el centro de todo el proceso. Humanismo. Eso quiere decir que su espíritu es humanista, centrado solamente en el hombre. Cuando Jesús sopla sobre los apóstoles su espíritu, se entiende que estamos recomenzando la historia. Ahora no es más la naturaleza adámica, ahora es la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí recibimos, por eso cuando recibimos a Jesús, nosotros recibimos el Espíritu Santo junto. Ahí fue un soplo de vida Zoe, vida del Espíritu. Entonces, es importante pensar de qué espíritu nace aquello que nosotros decimos, de qué espíritu nace aquello que nosotros hablamos, de qué espíritu nace aquello que nosotros hacemos, de qué espíritu nace aquello que nosotros aconsejamos, de qué espíritu nace aquello que nos decimos para educar a nuestros hijos. De un espíritu humanista, adámico, carnal, o del Espíritu de Dios. Esa pregunta es súper importante. Mire, habla un texto conmigo, por favor, que ese texto me ha dado vuelta en la cabeza hace unas 2 semanas. Habla, por favor, Lucas 9:55. Lucas, capítulo número 9, versículo número 55. Ok, dice así. Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Leamos anteriormente para poder entender lo que significa el texto. 51. Estoy en Lucas 9:51. Dice: y decidió que cuando se cumplieran los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. 54. Al ver esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, les reprendió y les dijo: vosotros no sabéis del espíritu que sois. Entonces la pregunta es: ¿de qué espíritu somos? Cuando nosotros hacemos cosas, ¿de qué espíritu estamos? ¿O con cuál espíritu estamos obrando? ¿Con el espíritu de Adán, que no está reformado, no está desarrollado el Cristo dentro, en esa fusión? ¿O en el espíritu del hombre, o de Dios? ¿De qué espíritu son?
¿De qué espíritu somos? La congregación manifiesta el espíritu del hombre. La congregación manifiesta el espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la creación clama, arde por la manifestación de los hijos maduros, huíos, por los hijos maduros. La creación aguarda ansiosamente, ardientemente, la manifestación, la impartición, la entrega del espíritu correcto. Eso está en Romanos 8, 17 al 19. La naturaleza clama por la manifestación de los hijos. Clama. No se trata de la capacidad que tenemos para hacer las cosas, sino del espíritu que usamos para hacer las cosas. No se trata de la capacidad que tenemos para hacer las cosas, sino del espíritu que usamos para hacer las cosas. Satanás no tiene espíritu creativo, por eso él usa nuestra humanidad para decidir lo que debemos hacer. ¿De cuál espíritu sois? Mire, yo quería dar un ejemplo. Vaya por favor en el libro de los Hechos, el capítulo número 3, por favor. En el relato del libro de los Hechos, capítulo número 3. Amén. Dice así, Hechos capítulo número 3, versículo número 1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. O sea, el cojo, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto a Juan fijó su vista. O sea, Pedro y Juan lo miraron. Pedro y Juan se enfocaron en lo que él estaba pidiendo. Entonces Pedro junto a Juan fijó su vista y Pedro le dijo, míranos, mírame a mí, mírame. Y él, cojo, miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, mire lo que interesante, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. En ese relato bíblico, Pedro y su amigo Juan estaban yendo al templo de la Hermosa a cultuar al Señor. Había un templo determinado, había un horario determinado, que la hora de la oración, y ahí había una persona que necesitaba algo. Marque muy bien esa palabra, necesitaba algo, tenía necesidad de algo. Y ahí cuando el cojo, la persona que tenía esa necesidad, les pidió una limosna, Pedro automáticamente lo miró, clavó su mirada. Y el relato dice así, le dice Pedro al cojo, mírame a mí. O sea, no hagas nada que te pueda distraer, porque lo que te voy a lanzar no va a curar tu necesidad física. Lo que va necesariamente, lo que voy a darte, no que no va a curar tu necesidad física. Entienda bien, lo que te voy a lanzar no es de mí, no es mío. Porque dice así, mírame, observa, no tengo plata, no tengo oro. Plata y oro son materiales de la tierra. Ustedes saben, son mineros ahí, se extraen de minas de oro y de minas de plata, son de la tierra. Y dice, no tengo oro, ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Juan? Impartir un espíritu.
Y en ese nombre, que sobre todo nombre, fue el cojo fue curado. Impartieron del Espíritu que se habían relacionado con él, con el Espíritu de Dios, que cargaba Jesús Cristo, el Nazareno, como dice en la Biblia. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene que venir o que salir del Espíritu correcto. Entonces, si Pedro lo pudo hacer, Juan lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Mire, eso que acabo de decirle, tómelo con mucha fe. Créalo en lo profundo de su espíritu. Que nosotros podemos manifestar al Cristo, ¿cierto? Manifestar su espíritu. Que todo aquello que nosotros hacemos va a venir del lugar correcto, del espíritu correcto. Y nosotros podemos hacerlo. Usted lo puede hacer, usted es capaz de hacerlo, porque Dios ya nos prometió eso. Mire, abre un texto conmigo en 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 6. En 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 6. Dice así. Número 6. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. En otras versiones dice que Él nos conformó, nos hizo ministros de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Aquellos que sabemos administrar el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu da vida, vivifica. Entonces nosotros podemos hacer eso. Podemos tener esa posición de poder impartir al Espíritu correcto. Del Espíritu correcto que salgan las palabras correctas, del Espíritu correcto que aparezcan los pensamientos correctos, del Espíritu correcto que aparezcan las ideas correctas, del Espíritu correcto que aparezcan los proyectos correctos. Y así podemos decir que realmente estamos manifestando a Cristo. Porque muchos me preguntan, ¿cómo manifestar a Cristo? Es que las acciones que tenemos sean del Espíritu correcto. En Mateo 10, 20 dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por ustedes. No son ustedes los que hablan, no soy yo el que hablo. El Espíritu del Señor que está dentro de mí, que nace del Espíritu correcto, y se torna como una impartición, como una entrega para ustedes. Y yo quería declarar para la iglesia algunas palabras. Amén. Abre conmigo Lucas 35, por favor. Lucas 1, capítulo número 1, versículo número 35. Esto lo quiero yo declarar para la iglesia de Río Colorado. Es una declaración para la iglesia de Río Colorado. Por eso tienen que apropiarse, tomar para sí, encarnar esta palabra. Que ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden hacerlo. Mire lo que dice en Lucas 1:35. Dice: respondiendo el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el santo niño que nacerá se llamará Hijo de Dios. Yo quiero declarar, hermanos, que no que el Espíritu vendrá, sino que declarar que usted va a tener conciencia en el Espíritu, que su Espíritu es el Señor,
que aquello que está dentro de usted, que se está desarrollando, que se está formando, que está creciendo, es a partir del Espíritu de Dios. Y aquello que usted haga, lo haga a partir del Espíritu de Dios. Si usted trabaja, lo hace a partir del Espíritu de Dios. Si usted ministra a otros, lo hace a partir del Espíritu de Dios. Si usted hace comida, si usted trabaja en su casa, en cualquier quehacer que usted tenga, que todo lo que usted haga nazca del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es lo que lo quería declarar. Váyase por favor un poquito más adelante en Lucas 4. En Lucas 4, capítulo 4, versículo 18. Dice: Iglesia de Río Colorado, el Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, y te ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación a la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. El Espíritu está sobre ustedes. Ustedes que se reúnen ahí en ese lugar tan inhóspito tal vez, Iglesia de Río Colorado, ustedes tienen el Espíritu del Señor y tienen que creerlo, porque son hijos. Porque son hijos. Amén. Vuélvanse ahí por favor un poquito a Lucas 3:22. Lucas 3:22. Yo quiero declarar una palabra para los hijos de esa casa. Y aconteció que cuando el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de un corporal, como una paloma, y vino la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti me complazo, en ti tengo confianza. El Espíritu está sobre ti, está dentro de ti, y si actúas de acuerdo a la origen verdadera que es el Espíritu, tú podrás ser reconocido como hijos, que tendrá confianza el papá. Amén. Eres un hijo confiable. Actúa de acuerdo al Espíritu Santo. De acuerdo al Espíritu Santo. No te dejes guiar por la humanidad. Déjate guiar por el Espíritu. Todo lo que hagas, todo lo que lo que vas a crear, de hacer, todo lo que vas a construir, que parta del Espíritu correcto. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Era eso lo que yo quería compartir con ustedes. Pregúntese. Váyase preguntando: ¿de qué espíritu soy? ¿De qué espíritu soy? ¿Qué espíritu me gobierna? ¿Qué espíritu está más grande dentro de mí? Que cuando yo digo cosas, cuando yo proclamo cosas, cuando yo discuto cosas, cuando yo hago cosas, ¿qué espíritu se manifiesta? ¿El espíritu de Adán, que no da fruto, que permanece? ¿O el Espíritu Santo de Dios? ¿O el Espíritu Santo de Dios? Porque Pedro y Juan no dieron nada de la tierra al cojo, no le entregaron nada de lo que era de la tierra, le entregaron desde aquello que ellos tenían. Le proclamaron, declararon, manifestaron aquello que ya había sido formado dentro de ellos. Entonces los insto, los incentivo a hacerse siempre esa pregunta: ¿de qué espíritu estamos, a partir de cuál espíritu estamos actuando, estamos haciendo las cosas? ¿De qué espíritu sois? Lucas 9:55. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias por la confianza. Muchas gracias por el amor, por el cariño. Sigan orando por nosotros. No sabemos todavía si vamos a Chile o no, porque aquí el dólar está altísimo. Pero yo no soy hijo del mamón, que me guío por el dólar. Pero yo soy el hijo del Señor. Entonces sigan orando para que Dios abra las puertas de recursos para que podamos ir a Chile, a compartir todo aquello que nosotros hemos estado compartiendo con ustedes. Oren por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi vida. Amén. Dios les bendiga. Yo los amo desde aquí. Para mí es un placer servirles desde aquí. Amén. Dios les bendiga. Chao, hasta la próxima.